Bien, señores estudiantes, buenas tardes. Vamos a dar unos minutos en los que se incorporan los demás estudiantes y ya estaremos con ustedes, por favor. Les agradezco. Muy bien, señores estudiantes.
Vamos a dar inicio con los que están. Yo traté de darles algún tiempo, tomando en consideración la fecha y el tráfico, pero vamos a dar inicio. Todavía están entrando. Bien, buenas tardes, señores estudiantes, bienvenidos. Vamos a dar inicio atendiendo instrucciones de las autoridades de la facultad, que hoy nos tocaba sesión presencial, pero por algunas circunstancias que ustedes conocen, las autoridades dispusieron que trabajáramos virtualmente. Así de que hoy y otra semana nos toca trabajar virtualmente. Bueno, ahí nos aparece alguien de táctica. Bueno, habíamos visto ya a evolución histórica del derecho notarial, habíamos visto ya algunos principios y aprovechando que nos toca trabajar virtualmente, vamos a ver esta presentación que tenemos relacionada con los principios generales del derecho notarial. Dentro de los principios, acordémonos cómo, y aquí vamos a poder ver la gráfica, cómo definimos el derecho notarial. Vimos aquí, por ejemplo, la definición de derecho, vimos que el derecho es una unidad, es un círculo. Ese círculo, esa unidad, alguien quiere entrar. Ese círculo, esa unidad tiene dos elementos. Dentro de esos dos elementos que vimos, vamos a dejar entrar a Daniel Alberto. Bueno, esos elementos que está el elemento jurídico, que es lo que está en el centro, el núcleo, le podríamos decir, el centro, el elemento jurídico, y alrededor vamos a tener el elemento científico, el elemento doctrinario, que nos va a dar los elementos o las... todavía. Nos va a dar las definiciones, las teorías, las características, los conceptos, elementos doctrinarios que no están en la legislación. Por eso muchas instituciones, definición de algunas instituciones no están en la legislación. El artículo 78, por ejemplo, del Código Civil sí nos define que nos da la definición jurídica de matrimonio. Pero si buscamos definición jurídica de instrumento público, no hay. Si buscamos definición jurídica de escritura pública, no hay. Si buscamos definición jurídica de acta notarial, no hay. Entonces, eso le toca a la doctrina, eso le toca al elemento científico, a los estudiosos del derecho notarial que han escrito sus tratados, que han escrito sus teorías, sus conceptos. Hay muy buena bibliografía en cuanto al derecho notarial. Por ejemplo, este manual de derecho notarial de 2 tomos, es muy buena bibliografía, tiene 2 tomos, está contenido en 2 tomos. Y este manual de derecho notarial es el que aplican, oiga, ¿dónde? En el posgrado de la Universidad del Litoral en Argentina. Y cuando vemos el contenido de este manual de derecho notarial que utilizan en el posgrado, es decir, en el doctorado de la Universidad del Litoral de Argentina, nos damos cuenta que esos 2 temas son los que tratamos aquí. Yo me quedé sorprendido cuando vi, pues esos son los temas que tratamos en la facultad, esos son los temas de nuestro programa. Pero le digo, doctrina, todo eso es la parte doctrinaria. Y entonces esos elementos doctrinarios que son los que nos sirven para concatenar el elemento doctrinario y el elemento jurídico, y por eso decimos, es el conjunto de normas jurídicas y principios doctrinarios que regulan. ¿Qué es lo que regulan? Ahí vamos a ver qué es lo que regulan estos. Bueno, ahí tenemos entonces este elemento que habíamos explicado ya en la pizarra. Ahí tenemos el círculo representado de otra manera. Esa es la unidad, esa es
jurídico, y vimos que se clasifica en distintas áreas, distintas ramas, que le denominamos a veces, que están constituidas por varias áreas del derecho en sí. Están distribuidas en varias áreas. ¿Alguien quiere entrar todavía? Vamos a ver. ¿Quién quiere entrar? Hilary, Diana. Bueno, entonces ahí están las áreas. Y si ven, hay un espacio en blanco, hay una casilla en blanco. ¿Por qué? Lo que falta ahí tenemos el derecho notarial, el derecho civil, el derecho mercantil, todas las áreas que mencionamos en su oportunidad en la facultad. Y entonces aquí lo que nos va a hacer falta ahora va a ser el derecho constitucional. Eso es lo que nos hacía falta y ya tenemos. Entonces el derecho notarial es ese conjunto de normas jurídicas, y lo que vemos en alrededor son los principios doctrinales, los principios científicos que nos dan las teorías, las características, otros elementos de naturaleza científica. Lo que vamos a hacer es que ahí donde consignamos derecho notarial, esa tajadita del pastel, hoy que me imagino que muchos van a disfrutarse de una tajadita, hablando del Día del Cariño. Bueno, el Día del Cariño tiene que ser todos los días. Todos los días debemos de demostrar nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestra admiración, nuestro respeto para los seres humanos, especialmente los que nos rodean. De una u otra manera, pues hay un grupo de personas que nos rodean, ya sea en nuestra función como profesionales, en nuestra función como familiares, en nuestra función como trabajadores, como estudiantes, como docentes. Creo que el Día del Cariño se tiene que hacer todos los días. Hoy les gusta a las personas celebrarlo especialmente, pero todos los días deben ser Día del Cariño. Bueno, entonces esa tajadita de pastel que está ahí, que vamos a extraer, la vamos a extraer. Esto en sí no se puede hacer porque el derecho es uno. Ahí faltan áreas, pero el derecho es uno. Y lo vamos a extraer y vamos a explicar. Vamos a explicar ahí. Ahí está. Los principios, las teorías, las definiciones, ahí está. ¿Ven? Ese margen azul o celeste es cuando lo extraemos y viene con todos sus principios, con todas sus teorías, con todas las definiciones, viene el derecho notarial. ¿Qué regula el derecho notarial? Bueno, eso lo dijimos en las sesiones anteriores. Regula la teoría formal del instrumento público, regula la función notarial, regula la organización legal del notariado. Pero ahorita vamos a hacer una exposición con respecto a las normas jurídicas. Si hay dudas, si hay comentarios, si hay observaciones, pueden interrumpir, no se preocupen. Ustedes levantan la manita, activan su micrófono, y si activan su cámara, pues mejor, pero no sé, no les gusta activar la cámara, pero con que levanten la mano pueden ustedes hacer las preguntas. Entonces, vamos a ver que dentro de las normas jurídicas, especialmente las que atañen al derecho notarial, vamos a encontrar 3 categorías de normas jurídicas. Por supuesto que va concatenado con todo lo demás, normas jurídicas constitucionales, tributarias, registrales, administrativas, eso va concatenado, pero ahorita vamos a ver eso. Extrajimos la tajadita del pastel para poder explicar qué normas jurídicas, así tiene que ser, normas jurídicas, qué distintas normas, ¿no? ¿Qué normas jurídicas integran el derecho notarial? Y vamos a encontrar 3 categorías. Quisiera que me confirmaran si se escucha bien, si no hay inconveniente, si se ve la presentación. Pues, por favor, me confirman. Sí, licenciado, buena transmisión. Bueno, muy bien, bueno, le agradezco, muy bien. Entonces, esas 3 categorías, vamos a encontrar las normas jurídicas de derecho notarial puro.
Normas jurídicas de derecho notarial puro. Ya vamos a explicar en qué consiste. La segunda categoría no tienen prelación, ¿verdad? Yo las voy citando de esa manera, pero eso no tiene ninguna prelación. Pueden citar cualquiera primero. Después tenemos las normas jurídicas de derecho notarial aplicado. Aplicado, ¿sí? Segunda categoría que vamos a exponer. Normas jurídicas de derecho notarial aplicado. Y por último, porque este es tema de notariado 3, pero tenemos que ustedes tengan su marco doctrinario, su marco jurídico, o la idea o el concepto. ¿Qué es eso de normas jurídicas de derecho notarial de jurisdicción voluntaria? Bien, habiendo expuesto esas tres categorías, todas regulan, todas las normas regulan la teoría formal del instrumento público, la función notarial, la organización legal del notariado. Pero vamos a ver detenidamente qué consisten las normas jurídicas de derecho notarial puro. Según la doctrina, y esto sí que esto no está en la legislación, según la doctrina, las normas jurídicas de derecho notarial puro son aquel conjunto de artículos, de preceptos jurídicos que se encuentran regulados en el Código de Notariado. Pero no son todas, no son todas. Tienen una característica especial. Regulan las normas jurídicas de derecho notarial puro, regulan requisitos de forma. Requisitos de forma. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene el instrumento público? ¿Qué le consignamos al instrumento público? Acordémonos que el derecho notarial es un derecho eminentemente procesal. ¿Por qué es eminentemente procesal? Porque aplica el derecho objetivo, ya explicamos en la sesión anterior, aplica el derecho objetivo, léase Código Civil, Código de Comercio, condicionado a la voluntad de las personas. Eso es. Y entonces vamos a ver que esas normas jurídicas de derecho notarial puro son las que están reguladas en el Código de Notariado, pero que regulan requisitos de forma. Ejemplos hay. Una norma jurídica de derecho notarial puro que regule requisitos de forma. Artículo 29 del Código de Notariado. Los instrumentos públicos contendrán. Y ahí nos está indicando, nos está expresando, nos está regulando qué requisitos de forma. Veamos un ejemplo. El número de orden, todos los instrumentos públicos empiezan con un número cada año. Digamos que hoy es nuestra primera escritura. Como es la primera escritura del año, le vamos a decir 1. Número 1. Solo 1. Entonces a eso se refiere cuando menciona el número de orden. El día más tarde o el día de mañana nos van a pedir otra escritura, será número 2. Y después la 3 y la 4 y así sucesivamente. Hoy en la mañana pudimos autorizar la 1, a mediodía la 2, en la tarde la 3 y más tarde la 4. Así, ese es el número de orden. Lugar, día, mes y año. Lugar, Ciudad de Guatemala. Si están en la Ciudad de Guatemala. El día, pues, es 14, mes, febrero y año 2025. ¿Cómo nos va a quedar? En la Ciudad de Guatemala, el 14 de febrero del año 2025. Ahí nos va a quedar. Esos son requisitos de forma. Y el artículo 29 tiene 12 requisitos de forma, porque tiene 12 lugares. Esa es una norma de derecho notarial puro, porque nos está regulando requisitos de forma
que el notario debe de cumplir cuando va a redactar un instrumento público. Otro ejemplo para que quede más claro, el artículo 31. Son formalidades esenciales. ¿Qué quiere decir eso de esencial? Esencial quiere decir que no puede faltar. No puede faltar. ¿No? ¿Y cuáles son esos? Veamos un ejemplo. El lugar y la fecha. Eso no puede faltar. Porque es esencial. Ya vamos a ver por qué se le da esa categoría de esencial. Lo que quiero ahorita es que nos quede claro, le escucho, Valeria. Sí, licenciado, buenas tardes. Yo tenía duda con respecto al número de orden que nos indicaba. ¿Este número de orden, por ejemplo, o sea, se renueva cada día o se sigue la secuencia al día siguiente? Por ejemplo, hoy hubieron 10 números, mañana se vuelve a iniciar desde el número 1 o ya iniciamos desde el 11. No, cada año. Cada año, por eso les decía, hoy es nuestra primera escritura del año. Hasta el 31 de diciembre, si autorizamos 200, 340, ahí termina. En el próximo año empezamos uno, es cada año. ¿Me escuchó? Gracias, licenciado. ¿Me escuchó? Sí. De acuerdo, muy bien. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de derecho notarial puro en el artículo 31. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos, el lugar y la fecha del otorgamiento. ¿Más ejemplos? Claro. Vamos al 42 del Código de Notariado, otro ejemplo de derecho notarial puro. Acordémonos que podemos autorizar testamentos y donaciones por causa de muerte. Pero cuando autorizamos un testamento, además del artículo 29, además del artículo 31, tenemos que cumplir otros requisitos especiales. En el artículo 42, la escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, entiéndase 29 y 31 del Código de Notariado, contendrá las especiales siguientes. La hora. Cuando vamos a autorizar un testamento, tenemos que consignar la hora. Vean que aquí ya no mencionó número, ya no mencionó lugar, ya no mencionó fecha. ¿Por qué? Porque esto se complementa con 29 y 31. Por eso regula el artículo. Además de las formalidades generales, las testamento y donaciones por muerte, se les tendrá que consignar la hora. ¿Cómo nos va a quedar? 1. En la ciudad de Guatemala, siendo las 16 horas con 20 minutos. Así nos va a quedar. Del día o del 14 de febrero del año 2025. ¿Cómo cambió la realidad? Ese es un artículo, es un ejemplo de derecho notarial puro y tiene 9 requisitos que debemos de cumplir de forma. Y de la misma manera, en el artículo 44 también se regula los testamentos y donaciones por causa de muerte, son formalidades esenciales, además de además de las consignadas en el artículo 31, las siguientes. Y ahí está, testamentos y donaciones por causa de muerte. ¿Qué diferencia hay? Cuando vamos a autorizar una escritura pública de compraventa de bien inmueble, de mandato general con representación o sin representación, de mandato judicial, de mandato especial, de arrendamiento de bien inmueble, ¿qué otra escritura? De constitución de sociedad mercantil, pues no le consignamos la hora. Solo le consignamos el número 1.
en la ciudad de Guatemala el 14 de febrero del año 2025. Pero cuando se trata de testamentos y donaciones por causa de muerte, cambia. 1, en la ciudad de Guatemala, siendo las 16 horas con 25 minutos del 14 de febrero del año 2025. Entonces, esos son ejemplos de normas jurídicas de derecho notarial puro. ¿Por qué puro? Porque están contenidas en el Código de Notariado. ¿Hay más? Sí, hay más. En el 59 del Código de Notariado también encontramos otro precepto jurídico que contiene norma jurídica de derecho notarial puro. En el 62, actas notariales, también hay otras formalidades que debe de observar el notario. Entonces, esa es la primera categoría que tenemos ahí, normas jurídicas de derecho notarial puro. ¿En qué consiste? Son aquellos artículos, aquellos preceptos jurídicos contenidos en el Código de Notariado que regulan requisitos de forma del instrumento público. Ahí tenemos. Ahora veamos, ¿queda claro esto? Yo quisiera que me manifestaran si está claro esta exposición. Ahí tenemos la presentación, nos ayuda bastante. Yo en la pizarra, cuando nos toca presencial, trato de hacerlo en la pizarra y a veces nos ayuda el licenciado Sebastián o el licenciado Rudy y ellos van haciendo sus apuntes ahí en la pizarra, que les agradezco a ellos que me dijeron que iban a estar, pero no sé si andan votando todavía, porque había mucha concurrencia. Yo por eso mejor me fui temprano de las 7 de la mañana para poder estar con ustedes en la tarde. Bien. Entonces, las normas jurídicas de derecho notarial aplicado. ¿En qué consiste? Son preceptos jurídicos, son artículos que regulan requisitos de forma, que el notario debe de cumplir cuando facciona, cuando redacta instrumentos públicos. Pero no están en el Código de Notariado. Y entonces están en otras leyes. Están en otras leyes. Por eso se llama derecho notarial aplicado, porque está en otra ley y lo vamos a aplicar al ejercicio de la función notarial. ¿Ejemplos? Sí, hay ejemplos. En el artículo 480, ya lo hemos mencionado en algunas oportunidades, en el artículo 480 del Código de Comercio vamos a encontrar los requisitos que debe de observar el notario cuando va a autorizar un acta notarial de protesto. En el artículo 480, requisitos del Código de Comercio. Por eso es importante que tengan sus leyes, muy importante que tengan sus leyes. Las leyes son personalísimas, como los testamentos. El testamento es un acto personalísimo. ¿Por qué será? ¿Por qué la ley lo califica de personalísimo? Así son las personalísimas. Y entonces, en el artículo 480, requisitos. El protesto se hará constar por razón puesta en el cuerpo de la o en hoja adherida a ella. Además, el notario que lo practique levantará acta de asiente. ¿Qué requisito debe cumplir el notario cuando va a autorizar un acta notarial de protesto? Y aquí están 4, son 6, 4 y 6 requisitos de forma que el notario tiene que cumplir y por eso se llama norma jurídica de derecho notarial aplicado. ¿Sí? Le escucho, Valeria. Sí, licenciado. Acá tengo el artículo 480 del Código de Comercio, por si gusta que lo lea. Vale, si me hace favor, Valeria, le agradezco su participación, por favor. Ok, dice artículo 480, requisitos.
El protesto se hará constar por razón puesta en el cuerpo de la letra o en hoja adherida a ella. Además, el notario que lo practique levantará acta en la que se asiente. Primero, la reproducción literal de todo cuanto conste en la letra. Segundo, el requerimiento al girado o aceptante para aceptar o pagar la letra con la indicación de si esa persona estuvo o no presente. Tercero, los motivos de la negativa para la aceptación o el pago. Cuarto, la firma de la persona con quien se entienda la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firmar o de su negativa. Quinto, la expresión del lugar, fecha y hora en que se practique el protesto y la firma del funcionario autorizante. Sexto, el notario protocolizará. ¿Perdón? ¿No? ¿Se fue? Número 6, el ¿Seis? notario protocolizará dicha acta. ¿Se dieron cuenta en el segundo, en el quinto, en el inciso quinto? Funcionario que lo autorice. Ahí nos están dando la categoría de funcionarios. Ya vamos a ver que eso se llama teoría funcionarista, de funcionario. Ya vamos a explicar más adelante, nos va a servir ese término, porque vamos a explicar por qué al notario por qué se aplica esa teoría funcionarista. Es parte de la OCDE. Bien, gracias por la lectura. Entonces, ese es otro ejemplo de derecho notarial aplicado. En el artículo 264 bis del Código Procesal Penal, vean, hasta dónde nos vamos ya hasta procesal penal. En el artículo 264 bis del Código Procesal Penal se regula que el notario cuando son hechos de tránsito o accidentes de tránsito, le decimos comúnmente, pero se le denomina hechos de tránsito. El notario puede hacer constar aquella medida sustitutiva que se llama arresto domiciliario en hechos de tránsito. Y esa medida sustitutiva se hace constar en acta notarial con base al artículo 464 bis. Y en ese artículo se regula qué requisitos de forma debe el notario cumplir cuando redacta el acta notarial de arresto domiciliario por hecho de tránsito, solo por hecho de tránsito, otro delito no, solo hecho de tránsito. Entonces vemos, ahí esa es otra norma de derecho notarial aplicado, que está en el Código Procesal Penal. Estamos hablando de dos clases de acta, el acta de protesto, acta notarial de protesto, acta notarial donde se hace constar arresto domiciliario por hecho de tránsito. En el artículo 558 del Código Procesal Civil y Mercantil encontramos otro ejemplo. Derecho notarial aplicado. En el artículo 558 del Código Procesal Civil y Mercantil se regula qué requisitos debe de cumplir el notario, requisitos de forma debe de cumplir el notario cuando autoriza un acta notarial de inventario, 558. Si alguien lo puede confirmar, yo le voy a agradecer. 558 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces vemos ahí, ese es otro ejemplo de derecho notarial aplicado porque nos regula requisitos de forma que el notario debe cumplir cuando facciona o cuando redacta un acta notarial de inventario. Alguien estaba haciendo esta conferencia en alguna oportunidad de parte del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Y alguien me dice, mire, y eso solo se aplica en actas notariales, porque ¿qué estoy mencionando? Acta notarial de arresto domiciliario por hecho de tránsito, acta notarial de inventario, acta notarial de protesto. Entonces me dice, solo actas notariales. No, pero también en escrituras públicas. Y vamos a encontrar en el artículo 531 del
Código Civil. Hay otro ejemplo. Ustedes han visto cuántos edificios se están construyendo en la ciudad de Guatemala. Hay uno muy alto. Y digo yo, ¿cómo se sentirá un temblorcito de esos que acaban de pasar en un edificio de esos? Pues, a ver cómo se siente un temblorcito. Pero en Guatemala se está construyendo mucha propiedad horizontal. Y eso tiene una regulación jurídica. Cuando el inmueble no es el edificio, es el inmueble el que se somete al régimen de propiedad horizontal. Y eso se hace constar en escritura pública. En el artículo 531 del Código Civil, me voy a referir al régimen de propiedad horizontal. Debe constituirse por escritura pública. El régimen de la propiedad horizontal se debe constituir por escritura pública, que ha de inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. La escritura constitutiva debe contener los requisitos siguientes. Ahí está. Derecho notarial aplicado para escritura pública en el Código Civil. Entonces, tenemos ahí también un ejemplo, ya no solo en actas notariales, sino también en escrituras públicas, ¿no? Y otro ejemplo, se está comprendiendo esto, se está comprendiendo la diferencia entre el derecho notarial puro y el derecho notarial aplicado. Se está comprendiendo, estoy explicando de una forma comprensible. Pregunto. Sí, Valeria. Entonces, con respecto al artículo 480 del Código de Comercio, el 264 bis del Código Procesal Penal y el 558 del Código Procesal Civil y Mercantil, estos tres instrumentos se redactan en el acta notarial y el 531 del Código Civil con respecto a la propiedad horizontal en escritura pública. Correcto, así es. Y otro ejemplo, vean, es que hay bastantes ejemplos. Yo voy a citar algunos porque yo sé que como ustedes ya han estudiado civil, pues ahí se van a recordar de algún otro, pero hay uno que es bastante importante. Alguien que escucho la pregunta. No, Daniel, perdón, disculpe, Daniel Alberto, me escucho. Gracias, licenciado. Solo como para medio entender lo que usted está tratando de explicarnos, es por decirle, cuando estamos hablando del derecho notarial puro, son los requisitos, valga la redundancia, esenciales que tiene que llevar un acta, es decir, el nombre, domicilio, lugar, fecha, mientras que las otras que estamos viendo son como en qué aplicaciones se darán estos. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Son requisitos de forma, como usted dijo, como usted lo mencionó. ¿Qué debo de consignar cuando voy a redactar una escritura? Y el 29 nos da la fórmula. El número de la escritura. Si es nuestra primera, será la 1. El lugar, la fecha. Y si se trata de testamentos, hay que agregarle la hora. Estos son requisitos de forma de derecho notarial, de normas jurídicas de derecho notarial puro. Nos dan requisitos de forma. Acuérdense que los instrumentos públicos tienen requisitos de forma y tienen requisitos de fondo. ¿Cuáles son los requisitos de fondo? 1251 del Código Civil. La capacidad, el objeto lícito, el consentimiento. Y hay algunos especiales dependiendo la naturaleza del acto o del contrato, si es civil o si es mercantil, la naturaleza y la modalidad. Si es compraventa con constitución de hipoteca, compraventa de bien inmueble con constitución de hipoteca, entonces ya tiene otros requisitos de fondo con la naturaleza y la modalidad del contrato. ¿Sí? Bien. Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces estábamos en el derecho notarial aplicado. Otro ejemplo.
93 del Código Civil vamos a encontrar formalidades. Ahí está el artículo. En el acápite se entiende que son requisitos o son formalidades, porque tanto el derecho notarial puro como el derecho notarial aplicado son artículos que regulan requisitos de forma, formalidades. Le escucho, Daniel. Solo si podría repetir el artículo, es que ya se está comenzando como a interrumpir la videoconferencia. Bueno, 93 del Código Civil. Formalidades. Las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario. Subraye, otra vez encontramos la palabra funcionario, ya lo encontramos en el 480, ahora lo encontramos en el 93 del Código Civil, ante el funcionario competente de la residencia de cualquiera de los contrayentes, quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos legalmente identificados declaración sobre los puntos siguientes. Y ahí nos dice que debemos de cumplir los notarios en el acta notarial para realizar matrimonio. Otra vez acta notarial, ¿ves? Entonces vemos ahí ejemplos de derecho notarial aplicado. Bien. Y por último tenemos las normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. Este tema solo les voy a hacer alguna breve exposición porque esto lo van a ver ustedes en Notariado 3, es decir, el próximo año, ya cuando se encaminen a cerrar su pensum. Las normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. ¿Qué es la jurisdicción? ¿Alguien se recuerda? Introducción al derecho. ¿Qué es la jurisdicción? ¿Cuántas clases de jurisdicción hay? Por eso les digo, en el séptimo semestre es una recapitulación de todos los conocimientos que hemos adquirido durante los semestres anteriores. Yo creo que ya van 2 veces que nos vamos al primero o segundo semestre, introducción al derecho, o teoría del Estado, o teoría del proceso, perdón. ¿Qué es la jurisdicción? ¿Cuántas clases de jurisdicción hay? Bueno, pues vamos a referirnos a la jurisdicción. Hay jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. Contenciosa es cuando hay pleito, cuando hay litis, eso es del juez. Cuando es jurisdicción voluntaria de conformidad, artículo 401 del Código Procesal Civil y Mercantil, no hay litis, no hay pleito, las personas llegan de un acuerdo. Y entonces la jurisdicción voluntaria puede ser de 2 maneras. Puede ser jurisdicción voluntaria judicial, es decir, ante juez, y puede ser jurisdicción voluntaria notarial, ante notario. Y el notario va a dictar resoluciones, va a declarar herederos. Como lo puede hacer el juez va a declarar herederos. Va a declarar la validez de un testamento, como lo puede hacer el juez, declara la validez del testamento y a quienes instituyó el testador como sus herederos. El notario también lo puede hacer. El notario también puede declarar la validez del testamento y a quienes instituyó el testador como sus herederos. En caso que no haya testamento, pues también el notario puede declarar quienes son herederos de conformidad con la ley. Y entonces vamos a encontrar jurisdicción voluntaria judicial, que por el momento no nos interesa, pero nos interesa la jurisdicción voluntaria notarial. Y la vamos a encontrar regulada en los artículos del 401 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a encontrar regulada la jurisdicción voluntaria. Creo que ya lo leímos en la clase en alguna oportunidad. ¿Qué es la jurisdicción voluntaria? ¿En qué consiste la jurisdicción voluntaria? ¿Cuándo procede la jurisdicción voluntaria? Y en estos mismos artículos vamos a encontrar en el 488 del Código Procesal Civil y Mercantil que el notario puede conocer
procesos sucesorios. Ese es el término correcto. Bueno, muchas veces dicen, mire, es que hay un intestado. Esa no es la palabra correcta. La palabra correcta es una sucesión. Voy a conocer una sucesión. Porque la sucesión puede ser sucesión intestada o sucesión testamentaria. También puede ser una sucesión mixta, mitad testada y mitad intestada. También puede ser una sucesión doble. Falleció el abuelo, después falleció el papá, y los hijos pretenden que los declaren herederos. Entonces ahí es doble, porque hay que seguir la sucesión del abuelo, la sucesión del papá, para declarar herederos. Pero también puede ser una sucesión múltiple. Falleció el abuelo, falleció la abuela, falleció el papá, falleció la mamá, y los hijos pretenden que los declaren herederos. Esa es una sucesión múltiple. Entonces, por eso, estas normas jurídicas de jurisdicción voluntaria las encontramos reguladas en 3 cuerpos jurídicos, en 3 leyes. El Código Procesal Civil y Mercantil, a partir del 401 del código, de dicho código, artículo 401, también están reguladas en el decreto 54-77 del Congreso de la República, ley reguladora de la tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria, quien el creador de esa ley, el ponente de esa ley, fue nuestro querido amigo, nuestro maestro, expresidente del Instituto de Derecho Notarial, pero que en paz descanse, el doctor Mario Aguirre Godoy. Me imagino que ha oído sus cursos de procesal civil. Mario Aguirre Godoy, un gran jurista, un gran notario, y él es el que propuso esta ley, que ha sido ejemplo no solo en América, ha sido ejemplo en países de Europa. La ley de jurisdicción voluntaria notarial en Guatemala. Bueno, todavía quieren echar, si no vamos a terminar casi. Carlos. Entonces, sí le escucho, ¿vale? Sí, licenciado, no sé si el decreto es el 74-77, es que se le entrecortó un poquito y no lo entiendo. 54-77 del Congreso de la República. Muchas veces viene incorporado en el Código Notarial. Bien, entonces, ¿qué leyes regulan la jurisdicción voluntaria? El Código Procesal Civil y Mercantil, 401, 488, 420, 440 también. Hay asuntos de jurisdicción voluntaria que puede conocer el notario, porque no todo lo puede conocer el notario, jurisdicción voluntaria. En el Código Procesal Civil y Mercantil se determinan los casos que el notario puede conocer. Los que no conoce el notario, no está facultado, los conoce el juez. Por ejemplo, el divorcio por mutuo consentimiento o el divorcio voluntario, eso no lo conoce el notario, a pesar de que es voluntario. No lo conoce solo. La titulación supletoria, que eso es una vía voluntaria, pero no lo conoce el notario, eso lo conoce el juez. Pero el notario sí puede conocer procesos de constitución de patrimonio familiar, identificación de tercero, eso lo puede conocer el notario en jurisdicción voluntaria porque la ley se lo permite. De aquella característica de la función notarial 154 de la Constitución Política de la República. Solo podemos hacer lo que la ley nos permite, nada más. Y otra ley que regula asuntos de jurisdicción voluntaria es el decreto ley, es el decreto ley. Hay que tener cuidado con esto, porque en años pasados yo he encontrado exámenes donde me consignan decreto ley 314, código notarial. Código notarial no es decreto ley. Decreto ley es un código, es una ley que es emitida en un régimen de facto, no emitida por el Congreso. Por eso 314 del Congreso de la República.
pero la ley de rectificación de área no es decreto ley, porque es durante un régimen de facto por el Congreso. Entonces se llama decreto ley de rectificación de área. Entonces esas son las tres leyes que regulan la jurisdicción voluntaria. Eso creo que con eso queda claro, entendemos cuáles son las normas jurídicas de jurisdicción voluntaria y que ustedes lo van a estudiar profundamente en su curso de Derecho Notarial. El programa exclusivamente se trata de jurisdicción voluntaria. Disculpe nuevamente, ¿podría repetir el nombre del decreto ley del último que dijo? Es que se lo entrecortó. Ese decreto ley se llama Ley de Rectificación de Área. Ley de Rectificación de Área. Ven, estos muchos elementos doctrinarios les enseñaba en la otra sección, Manual de Derecho Notarial. Tiene 2 tomos el Manual de Derecho Notarial. Este Manual de Derecho Notarial se utiliza para el posgrado, para el grado de notariado en la Universidad del Litoral en Argentina. Y se los muestro porque el contenido de este Manual de Derecho Notarial, los temas que contiene, claro, con una legislación diferente, con una terminología distinta, pero son los temas que tenemos en nuestros programas de Derecho Notarial 1, 2, 3 y 4. Aquí están los programas de Derecho Notarial que usamos en la facultad, en la licenciatura. Allá los usan en el posgrado, en el doctorado. Otro libro muy bueno, doctor Mario Aguirre Godoy, le citaba al maestro, Jurisdicción Voluntaria. Muy bueno libro de jurisdicción voluntaria del maestro Flores sobre su tumba, que ya falleció, doctor Mario Aguirre Godoy. Otro libro muy bueno, Jurisdicción Voluntaria, también de nuestro querido amigo que ha fallecido también, el doctor Neri Roberto Muñoz. Esto les va a servir para su próximo año. Y hay otro libro por ahí que yo no lo veo así, que es de procesos sucesores del notario Luis Arturo Pimentel, expresidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Bien, entonces ya tenemos ahí, queda claro las 3 categorías de leyes. Vean, aquí está simplificado. ¿Qué es el derecho notarial? Un conjunto de normas jurídicas y principios doctrinarios que regulan la teoría formal del instrumento público, la función notarial, la organización legal del notariado. Y las leyes se clasifican en 3 categorías: derecho aplicado y normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. El contenido del derecho notarial fue lo último que vimos el día lunes presencialmente en la facultad. El contenido son las partes, es decir, las partes contratantes, las personas. Aquí sí, personas jurídicas, personas individuales. Es el contenido del derecho notarial. Son las personas, por eso les recomendamos leer y estudiar el contrato de servicios profesionales, que está contenido en los artículos 2027 al 2036 del Código Civil, para que ustedes vean los derechos, las obligaciones que tienen los sujetos. Les decía que la doctrina se llama sujeto paciente. Nosotros le llamamos partes o partes contratantes. Otro elemento del contenido, el notario. El notario es el profesional del derecho encargado de una función pública y que para ejercer el notariado se requiere cumplir 2 etapas, 2 fases. La fase académica, que es la que ustedes están viviendo, la que están ustedes realizando, y la fase administrativa, que consiste en registrar la firma, el sello y el título en la Corte Suprema de Justicia, artículo 2 del Código de Notariado, y la colegiación profesional obligatoria, que está en el artículo
90 de la Constitución Política de la República y el artículo 5 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Y luego tenemos el instrumento público. Es el tercer elemento que contiene el derecho notarial. El instrumento público, que ya vimos cuántas clases de instrumentos públicos podemos autorizar, que son los que tenemos aquí en la presentación, y cuáles son las formas en que podemos autorizar el instrumento público. De ahí vamos a ver los principios que me imagino que lo vamos a poder estudiar el día lunes, que nos toca también en forma virtual, aprovechando esta presentación. Vimos el principio de rogación. El principio de rogación en la Constitución se le llama derecho de petición, regulado en el artículo 28 de la Constitución Política de la República. Pero el principio de rogación está regulado para el notario en el artículo 1 del Código de Notariado. El notario tiene fe pública. Hay otro principio, el principio de fe pública, que ya lo hemos ido mencionando, pero más adelante vamos a hacer todavía algunas reflexiones. El notario tiene fe pública. Para autorizar, ya vimos las dos formas como podemos autorizar los instrumentos públicos: actos o contratos. Les hice la pregunta la vez pasada, ¿qué diferencia hay entre un acto y un contrato? Y citamos dos ejemplos de acto, dos ejemplos de contrato. A requerimiento de parte. Ahí está el principio de rogación. A requerimiento de parte. Cuando las personas llegan a la oficina, al despacho, a la notaría, el bufete, como le van a llamar, pero cuando las personas llegan, inclusive a veces llegan a la casa, y dicen: mire, licenciado, fíjese que por aquí, quiero ver si no me hace favor de esto, y le plantea el caso. Ahí está el principio. A requerimiento de parte o por disposición de la ley. Por disposición de la ley. No vayamos a confundir, por favor, no vayamos a confundir el derecho aplicado a cuando el notario actúa por disposición de la ley, porque no es eso. El notario actúa por disposición de la ley. Dos circunstancias. Uno, que exista un artículo en una ley o en un código que obliga al notario a actuar, a ejercer la profesión. Y dos, que como producto de esa actuación, como producto de ese ejercicio profesional, va a crear un instrumento público. Ahí vimos la nómina, ahí vimos la lista de instrumentos públicos que podemos autorizar. Son 7. Si la ley nos ordena que autoricemos un instrumento público de esos, pusimos de ejemplo el artículo 7.1 del Código Civil, estamos actuando a requerimiento, por disposición de la ley. Así estamos actuando, por disposición. Y entonces el principio de rogación está regulado en el artículo 8 del Código, el artículo 1 del Código de Notariado y en el 28 de la Constitución Política de la República. ¿Le escucho, Valeria? Sí, licenciado, solo era para que me hiciera el favor de repetir los fundamentos del principio de rogación, pero ya ahorita lo acabo de hacer. Gracias. Sí, ahí recapitulando. Bueno, lo vamos a dejar por ahí. Les he estado mandando algunos materiales, no he recibido ningún comentario. Que los vean, materiales que han sido supervisados tanto por la dirección de área como por la jefatura, el departamento de Derecho Notarial, para que ustedes vean la trascendencia, la importancia que tiene el derecho notarial. Lamentablemente en Guatemala falta que le den más importancia al derecho notarial. Pero ahí vamos encaminados tratando de hacer lo posible para que se le dé la trascendencia que tiene el derecho notarial. Si no hay más dudas, comentarios, preguntas, observaciones, pues les deseo el día, que la pasen bien, que lo disfruten, siempre con las cautelas del caso, siempre con las medidas y las cautelas del caso, y que lo puedan aprovechar. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna observación. Si no,
Nos vemos el día lunes. Todo claro, Lick, gracias. Espero que así sea. Espero que así sea. Gracias, licenciado. Igualmente que tenga un bonito día. Licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes.